Bendiciones, hermanos. Hoy vamos a charlar un poquito de lo que es la armadura de Dios. Dios nos viene hablando de la protección de cada día al orar, ponernos las armaduras de Dios. Son las herramientas que Dios ha puesto para nuestras vidas y lo podemos encontrar en Efesios 6, en el capítulo 6 y versículo del 10 en adelante. Nos está hablando acerca de la armadura de Dios. La vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la vamos a leer en la versión Reina Valera. Título: La armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principado, potestades, contra gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Acá nos está diciendo que lo primero que debemos hacer, nos está hablando Pablo, que debemos ponernos las armaduras de Dios, pero que tenemos que buscar de Dios. Dice que en el versículo 10, fortaleceos en el Señor. Pablo se encontraba en ese momento encarcelado y a su lado había un soldado romano. Al mirarlo, él lo comparó a nuestras armaduras espirituales. Estos soldados romanos tenían una armadura que los protegía y la usaban para ir a sus batallas, para tenerlas continuamente, porque era su protección que tenían. Entonces nos habla y nos dice que debemos ponernos y estar firmes, ¿no es cierto? Ponernos esa armadura. Y nos habla de que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, ¿no? Contra gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad de las regiones celestes, ¿no es cierto? Nos está hablando que hay jerarquías, ¿no? Que hay distintos estatus, ¿no? En lo que es en el mundo espiritual. Sabemos que nuestra lucha no es física. Podemos tener un desacuerdo con un familiar, un ser querido, un esposo, una esposa, un hijo, un tío, un vecino, quien fuera, un compañero de escuela, no sé, tantas diversidades. Y no es la persona, muchas veces nosotros decimos sí, porque él me hizo, pero en realidad es lo que está detrás, es lo que no te quiere. Lo que está detrás de la persona. ¿Por qué? Porque quizás no conoce a Cristo, porque quizás conoce a Cristo pero está a media, no está bien firme en las cosas de Dios. Entonces el enemigo usa esa vida para hacerte a vos enojar, hacerte caer, tentarte, hacer que vos pierdas la tranquilidad, la paz, que pierdas descontroles tus emociones, te hace enojar, tantas cosas que puede pasar, ¿no es cierto? Entonces, esos son los ataques que el enemigo nos hace. Y vamos a seguir leyendo. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Quiere decir que el enemigo nos rodea, nos investiga. Cuando los soldados van a entrar a una batalla, a una guerra, los generales, coroneles, los de más alto rango, antes de ir a una batalla, primero se estudia al enemigo, cuáles son sus debilidades, por dónde uno puede entrarle, qué puede hacerle, cuáles son sus fortalezas, los gustos, todo para ver por dónde se puede usar para hacerlo caer a nuestros enemigos. De esa manera también Satanás. Él conoce, no es que todo el tiempo te ataca, sino que te está estudiando. Y en el día malo hay un día específico. Primero te va a traer seducción, te va a traer esas cosas que a vos te agrada, porque él te va a observar, va a ver en qué vos sos débil. Quizás sos débil en la plata, entonces el espíritu de avaricia es el que te va a atacar. Quizás son algunos vicios, entonces va a atacarte por ese lado. El enemigo es muy astuto en todo y quiere hacerte caer. Entonces, Pablo le está enseñando, ¿no es cierto?, a los de Éfeso.
Y sigue diciendo, ¿no? Que para poder resistir debemos tener puesta esa armadura, que es la que nos va a ayudar a nosotros poder repeler estos ataques. Y dice en el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. La coraza es una herramienta, ¿no? Que cubría y protegía, ¿no es cierto? Y proporcionaba cobertura a sus órganos internos del torso, ¿no es cierto? Y cuando iban a la batalla, esta herramienta la usaban como defensa y protegían el pecho y la espalda. Esto estaba hecho de acero o de hierro o en algunos casos de bronce. Cuando nos sometemos a Cristo, porque esto nos está cubriendo, pero si lo pasamos al plano espiritual, nuestra vida debe estar sometida a la presencia del Padre, sometido a Dios para que Cristo nos pueda ayudar. Porque está bien, yo puedo decir, me pongo la coraza, pero si yo no me someto a Cristo, la coraza la voy a decir, pero no va a hacer efecto. Entonces, debo estar con la mente en Cristo. Y mis pensamientos van a estar alineados al diseño de Jesús, a lo que Dios quiere para mi vida. Entonces yo debo estar alineada. Mi corazón, por lo tanto, debe estar ligado al de Jesús. ¿Y cómo va a pasar esto? Bueno, esto va a pasar si yo tengo una vida plena en Cristo, si yo cotidianamente no solamente leo la palabra, sino que reflexiono a esa palabra. ¿Qué es lo que me quiso decir? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? ¿Cómo yo lo voy a llevar a mi vida cotidiana? Y lo voy a hacer para que Dios me ayude a yo estar firme en la fe y poder estar resguardada de la acechanza del enemigo. Entonces después voy a orar y voy a decir, Señor, que esta palabra, que esta promesa se haga eficaz en mí. Si la palabra me lleva a una reflexión que debo renunciar, entonces debo renunciar. Señor, renuncio a lo que me está apartando de vos, renuncio a lo que me está seduciendo, renuncio a eso que me está haciendo desviar del camino para yo estar alineada a el propósito de Dios y estar siendo obediente. Debo tener una vida de obediencia. ¿Para qué? Para que Jesucristo me ayude. Y esto, que es justicia, me va a hacer a mí un hombre justo. ¿Por qué? Porque dice en Romanos 8:1 que Jesucristo me hizo a mí justo. Yo fui justificado por la sangre de Cristo. Pero para que esto se mantenga, yo debo tener una vida que sea alineada a Dios. Por lo tanto, es la manera en que yo voy a tener una vida plena y Dios me va a respaldar. Porque si yo vivo una vida de acuerdo a mis pensamientos, a mis gustos, a lo que yo quiero, voy y hago todo lo que quiero sin consultar a Dios, esta cobertura de coraza no me va a ser efectiva. ¿Por qué? Porque no soy justo. No está la justicia ahí. No estoy pidiendo al dador de la vida que me ayude en la justicia. Por lo tanto, me estaría desviando. Y por lo tanto, cuando yo oro y digo, ay Señor, me pongo la coraza de justicia y yo soy injusta con mi hermano, no perdono, estoy chismeando, puedo hacer un montón de cosas, podría nombrar. Eso sería una rajadura a mi coraza. Eso sería una rajadura. Y si yo sigo en eso y no renuncio a eso, eso se va a abrir y ahí va a entrar el enemigo. Entonces la flecha y el dardo que me va a hacer caer a mí y que me va a debilitar, esa va a ser la que yo permití que entrara. ¿Por qué? Porque yo no hice mi parte de buscar a Dios. Entonces, nosotros debemos tener una vida plena. Todo esto está sostenido por el cinturón de seguridad, ¿no? El cinturón que tiene. Ese cinturón que sostiene la coraza es el cinturón de la verdad. Lo vemos en el versículo, en Efesios 6:12. Lo vemos en Efesios 6:14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos a la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver que después vemos cómo acá el cinturón dice, se ciñe, es para sostener la coraza, debe ser grueso, bien firme,
para sostener la coraza y apretar en ese tiempo era la túnica, pero en este tiempo es para apretar nuestra coraza a nuestro cuerpo, esa firmeza, esa oración diaria que tengo que tener, esa introducción de esa palabra a mi vida, ese devocional diario que me va a ayudar a qué, a tener una vida sometida a la presencia de Dios, y va a ser el soporte en mi cuerpo que va a sostener, que no solamente va a sostener la coraza, sino que ese cinturón también sirve para que yo sostenga la espada. Entonces, fíjese la importancia de este cinturón. Por lo tanto, el cristiano debe estar firme a la verdad con Cristo. Esto nos hace saber que Satanás se opone y nos va a engañar con mentira, trayendo duda, incredulidad, para hacernos caer y apartarnos de la presencia de Dios, y que nosotros cada día estemos distraídos. Y esto va a hacer que en ese caso el enemigo venga a robarnos la bendición. En Juan 10:28 dice que nosotros estamos guardados en la mano del Padre y que nada nos podrá arrebatar. ¿Cuándo nada nos podrá arrebatar? ¿Cuándo esta promesa se va a cumplir? Cuando vos y yo estamos alineados, obedientes y haciendo lo que Dios quiere, haciendo su voluntad. Porque debemos llenarnos a la verdad de la palabra, sabiendo que Él nos instruye para soportar los ataques del enemigo, y para instruirnos y para que conozcamos y reconozcamos nuestras debilidades para poder vencer las tentaciones que el enemigo va a traer a nuestras vidas. Si nosotros permitimos que el enemigo nos comience todos los días a mandarnos dardo, y nosotros al estar debilitados y no estar buscando la presencia, se va a agrietar, como les decía. Entonces nosotros debemos tener esa protección y esa seguridad. Nosotros debemos estar seguros, creyendo en esa promesa, porque de esa manera se va a cumplir en nuestras vidas. Debemos cuidar nuestra santidad. No somos perfectos, pero vamos camino a la perfección. Debemos cuidar esta santidad que el Señor nos da, y lo vamos a hacer a través de la obediencia, de la lectura diaria, de ponerlo por obra, de buscar de su presencia cada día. Esto nos va a llevar a ser cristianos obedientes y ver la mano poderosa de Dios. Vamos a poder dar frutos. ¿Cuándo se van a ver esos frutos? Cuando nosotros hacemos su voluntad. Y si tenemos que soltar cosas, las soltamos. No nos guardemos cosas, soltemos todo lo que nos aparta del Señor, porque hay algo que te está distrayendo. Puede ser, no sé, la tecnología. La tecnología hay que darle un buen uso. Si le damos un buen uso, nos va a mantener comunicados, nos va a informar, nos va a ayudar en la vida cotidiana. Pero si de ahí pasamos al vicio, al estar con los jueguitos muchas horas, al pasar muchas horas en el Instagram, en el Facebook, en el WhatsApp, comunicándonos, si eso fuera como un trabajo, es un trabajo y termina en un horario, pero si nosotros perdemos la noción del tiempo mientras estamos con estas redes sociales, ya estaríamos distrayendo y robándole tiempo que podríamos estar pasando. ¿Para qué? Para hacer la obra de Dios, para leer su palabra, para orar, para mejorar nuestra vida, para ayudar al prójimo, para evangelizar a otro, para enseñarle que hay una oportunidad. Quizás un compañero, un amigo, alguien, un familiar necesita una palabra de fortaleza, pero yo estoy distraído en las redes. Yo estoy perdiendo mi tiempo en otras cuestiones. Entonces no estoy haciendo la voluntad de Dios. Debemos ser cuidadosos y saber usar las cosas que Dios nos ha dado, usarla para buen uso, ¿no es cierto? Para darle buen uso. Podemos a través de las redes sociales compartir videos que hablen de la palabra, compartir textos bíblicos, compartir un testimonio, algo que sea edificativo para el otro que está mirando, que quizás está pasando muchas horas y se encuentra con algo así, justo está pasando algo, y esa palabra le va a hablar y le va a dar algo justo para esa persona. Pero si nosotros nos distraímos, no pudimos hacer la obra. Nosotros podemos predicar el evangelio con nuestro testimonio, pero también por las redes sociales, también con nuestros vecinos, también con nuestros familiares, con nuestra forma de vida.
Entonces nosotros debemos estar teniendo una vida alineada al propósito de Dios. Para que no se hagan largos estos videos, ahora lo vamos a cortar y lo vamos a hacer en varias partes. Si esto te edifica, dale un me gusta y compartilo para que otros también lo puedan compartir. Para algunos esto va a ser un repaso, pero para otros va a ser una primera vez que hayan escuchado. Todavía nos faltan más parte de esta armadura. Nos vemos en la próxima.